20 minutos para llegar a la hora 13. Lo tenemos al señor Germán Pinazo, como todos los lunes. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo bien. Mira, hoy cuando cierre te voy a preguntar cuál es tu alfajor favorito. Así omitimos que cuentes un chiste y no cerramos tan bajón. ¿Qué te parece? Está bien. Lo resolvemos así. No soy del palo de lo dulce, pero... pero empezamos pésimo. Yo quiero levantar el final Pésimo. de la columna. Te tiro toda la onda, te busco la vuelta. Digo, con el alfajor va a cerrar bien. Están los oyentes copados con el alfajor. ¿Qué me devuelve? Además, nadie le va a ir a medir el aceite, O sea, te puede decir el Jorgelín. mentime, no importa. Ay, Le viejo. podés mentir. Voy a tirar. Bueno, vamos con economía entonces, vamos a hablar un poco de los números porque empiezan a golpearse el pecho en el gobierno con algunos indicadores, el famoso rebote en B, dice Javier Milei, que ven los números sobre los que te vas a enfocar, me parece, ¿no? Sí, sobre eso quería hablar, pero antes que nada quería mandarle un saludo al mejor ministro de Economía que tuvimos, al compañero Amado que dice que está escuchando ahí la ¿Está escuchando? la radio. Le mandamos un abrazo grande. Pensé que quería Herbacena. Claro. Sí, o Huerta el señor Huerta, no sé cómo se llama que no lo conoce. Claro. Y 3 personas más. Sí. ¿Qué te iba a decir? No, sí, a mí me parece interesante. Nosotros decíamos el año pasado que, digamos, producto de la caída que había habido en casi todos los indicadores económicos, este primer trimestre seguramente las comparaciones interanuales empiecen a dar más o menos bien. Que empiecen a dar positivas, digamos, ¿no? Cuando uno lo mira contra el peor momento de la economía argentina, que fue, sin lugar a duda, el primer trimestre de 2024, después de la devaluación de diciembre. Ahí yo quería arrancar la columna con una cita de un premio Nobel de Economía que decía: si torturás a los datos lo suficiente, siempre terminan confesando lo que quieras, ¿no? Y un poco acá el gobierno hace un poco eso, ¿no? El estimador mensual... Si arrancamos con el estimador mensual de actividad económica, efectivamente vamos a ver un crecimiento intermensual e interanual. Pero es interesante desagregar esos números, ver qué pasa al interior de las ramas de actividad y comparar no solo contra el año pasado, sino contra 2023 y 2022, digamos, ¿no? Momentos donde la economía argentina era distinta, incluso calificados momentos por este gobierno de economía cuca, el peor momento, etcétera, ¿no? Cuando uno ve qué sectores están motorizando el crecimiento de la actividad económica del que habla Milei, básicamente ve un crecimiento gigante de la intermediación financiera. 30% crece la intermediación financiera de febrero de este año contra febrero del año anterior. Crece muchísimo la pesca, crece la minería y crece el comercio. Y si nosotros vemos esto, interesante, contra 2023, ¿no? Ya el último año del gobierno anterior, vamos a ver que la industria manufacturera todavía sigue 4% abajo, la construcción está 14% abajo, y contra 2022 incluso agricultura, ganadería, silvicultura, etcétera, están abajo. ¿Qué es lo que quiero significar? Que detrás del crecimiento agregado de la economía se esconden comportamientos totalmente diversos, ¿no? Porque si no sería imposible entender por qué, pese a lo anterior, nosotros encontramos que se han destruido en el sector privado registrado entre el cuarto trimestre del 2023 y el cuarto trimestre del 2024 175.000 puestos de trabajo, digamos, ¿no? El sector privado está destruyendo empleo, el sector privado registrado está destruyendo empleo, que es compensado por empleo no registrado, 75.000 puestos de trabajo y 249.000 contrapropistas, digamos, ¿no? Entonces, hay un crecimiento del nivel de actividad que lo que está reflejando es un cambio en la configuración sectorial de la economía argentina. Nosotros decíamos mucho que la única herramienta del plan, si el gobierno tiene un plan económico, lo único que tiene ese plan económico es un bruto ajuste fiscal y sostener el tipo de cambio como ancla contra los precios, que la contracara de eso es la desarticulación del tejido productivo y la contracara de lo anterior también es la destrucción de puestos de trabajo. Y lo último que quería decir, porque también ahí torturan a los datos de una manera que da ganas de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando Toto Caputo muestra los salarios del RIPTE, los salarios, digamos, el número agregado de remuneración que reciben los trabajadores registrados y dice estamos en techos históricos de salario registrado, se olvida que ahí adentro, y la metodología lo explicita taxativamente, están incorporadas las horas extras, los conceptos de toda remuneración. Entonces lo que está aumentando ahí, por eso el dato no es consistente con el otro dato que publica el INDEC de salario privado registrado, es que
Lo que está aumentando mucho son las horas extra también, que él está incluyendo ahí, no el pago, el salario de convenio. Trabajás más para ganar un poquito más, que es lo que le está pasando a todo el mundo. Más para ganar un poquito más, pero incluso si vos mirás los datos que hace el propio INDEC, y esto es interesante, al último dato disponible, que es el índice de salarios enero o febrero, digamos, el salario privado registrado está apenas 1% por arriba de lo que estaba en noviembre del 2023. Y después todo lo demás está por abajo. El salario público 17%, el haber mínimo jubilatorio 26%. Entonces vos tenés que los trabajadores registrados, que son 6 millones, apenas sacan un poquito la cabeza por encima de la inflación después de esta recuperación masterclass que ellos dicen. Y pues todo el otro universo del mundo de trabajadores, 3 millones de empleados públicos, 5 millones de jubilados, 5 millones y medio de jubilados, están detonados, digamos, claro, ¿no es cierto? Claro. Entonces es un poco para matizar de qué estamos hablando cuando hablamos de la recuperación económica argentina. Y en paralelo, y con esto cierro y charlamos ahí, intercambiamos un poco, en paralelo el balance cambiario registra 10 meses seguidos de déficit, de cuenta corriente cambiaria, 11.000 millones de dólares, hay 8.000 millones de dólares en solo en la balanza turística y en consumos de tarjeta de crédito en el exterior, en la gestión de más de 8.000 millones de dólares, digamos. Esto es un esquema que ya lo dijimos 450.000 veces, que no cierra si no es con ingreso extraordinario de dólares, ya sea por el Fondo Monetario Internacional, por cualquier disparate que se les ocurra hacer. Ahora han decidido privatizar en ARSA, mañana puede ser otra cosa. Si no es con algún elemento exógeno al esquema cambiario del gobierno, esto ya sabemos que no cierra y ya sabemos que va a reventar. Mientras tanto, los datos de la actividad económica dan cuenta de un crecimiento enorme, como no podía ser de otra manera, de la intermediación financiera, y los sectores productivos y los trabajadores vinculados a esos sectores productivos, bien, gracias. Claro. Bueno, interesante, no había escuchado esta frase de si torturás a los datos siempre terminan confesando lo que vos quieras, pero bueno, es exigir los números y acomodarlos, ¿no? Que es lo que básicamente se hace con la realidad también, ¿no? Con la realidad que te cuenta este gobierno. Efectivamente, pero acá el tema, ellos lo hacen en casi todo, con lo cual no debería ya llamarnos la atención, pero ellos te están difundiendo un dato que adentro tiene otras cosas, digamos, y esa misma información podés ver que el crecimiento de horas extras creció 3,3, si yo mal no recuerdo, interanual, digamos, ¿no? Entonces, atrás del dato de la remuneración que vos estás tirando con ese indicador, también tenés que decir cuánto de esa remuneración corresponde a que la gente está laburando más, porque si yo puedo decir gano el doble y trabajo el triple de horas, ¿estoy ganando el doble o estoy, digamos, renunciando ahora de ocio porque en realidad el sueldo de convenio no me alcanza? Y es lo segundo. Uh-huh. Bien. No, Germán, yo te quería preguntar, dentro de todo este esquema que traes, ¿qué rol juega en las cifras de desocupación, ¿no? Tenemos cada vez una masa activa de trabajadores más pequeña, tenemos una gente en la informalidad laboral que hace poco el INDEC publicó, volvió a aumentar. ¿Qué rol juega el desempleo como variable en la discusión por los salarios de los trabajadores? Mira, yo esto lo traigo para la próxima. El último dato que yo había visto, que recuerdo, es que la actividad está aumentando. La actividad es la gente que, digamos, ¿no?, que está en la búsqueda de trabajo y está aumentando la actividad, me parece a mí, porque los ingresos no alcanzan, digamos, ¿no? Entonces es más gente la que está buscando laburo. Yo lo que me parece a mí, que a diferencia de otras épocas, lo que termina funcionando como un sector de refugio es todo el tipo de trabajo. Por eso lo que decía antes, el crecimiento del empleo informal y el 240.000 puestos de trabajo de crecimiento de cuenta propias. Hay mucho de esto de la economía de plataformas, que sirve como a vos te cuenta como un trabajador, pero lo que está empezando a ver es un deterioro importante de las condiciones de trabajo, de lo que mal se llama mercado de trabajo, digamos. Esos son, de ahí los datos agregados que yo te decía, 175.000 puestos de trabajo registrados destruidos, lo que te está hablando es de algo que se está precarizando, ¿no? Sí. Digamos, pero lo que yo veo que la desocupación abierta, o sea, la gente que no ha conseguido en la semana de referencia, que es como se mide en la encuesta permanente de hogares, no ha conseguido hacer nada para comercializar nada, mercantilizar nada de su trabajo, de su tiempo de trabajo, es cada vez menos en relación a otros periodos históricos, porque hay varias alternativas sumamente precarizadas que te permiten, en el peor de los casos, ir a pedalear y cobrar algo, aunque sea una miseria. Lo que hay que tener ahora es como un análisis un poquito más
pormenorizado, más de la porosidad de qué tipo de trabajo se está generando y cómo eso y qué tipo de condiciones de vida están relacionadas con lo anterior. Bien, después vamos a repasar un poco los dichos de Sturzenegger, que seguro lo escuchaste, Germán, anoche aplaudiendo a la motosierra y diciendo, ¿tenés ahí un fragmentito? A ver, vamos a escucharlo. Cada gasto que el Estado ahorra es un impuesto menos que la gente paga. Entonces fíjate que es lo contrario del ajuste lo que hace Milei, porque Milei le transfiere recursos de ese gasto inútil, de ese gasto corrupto, a los ciudadanos. Él el primer año baja el gasto público 5 puntos del PBI, quiere decir que bajaron los impuestos. ¿Qué impuesto fue el más importante que bajó? ¿El impuesto país? El impuesto país fue un impuesto muy importante, pero él bajó uno muchísimo más importante, que es el impuesto inflacionario. Porque acordate que todo ese todo ese gasto se financiaba emitiendo dinero. Y el impuesto inflacionario es un impuesto sobre los pobres. Entonces, la motosierra, lejos de ser un ajuste para la gente, en todo caso es un ajuste para la corrupción, es un ajuste para la casta política y es un alivio para la gente, porque vos le devolviste 5 puntos del PBI a los argentinos gracias a la motosierra, ¿no? Forzar la realidad, decía yo recién, esto sería forzar la realidad. Bueno, el fragmento que tenía Germán además elegido, yo también iba a hacer referencia a eso, porque la verdad que cuando, claro, le preguntan ¿qué impuestos bajaron? Y lo que bajó es para un sector muy concentrado, o te dicen de la inflación como un impuesto, no es un impuesto la inflación. Ahí Sturzenegger habla de casta y es un tipo que desde el 2001 está chocándola toda en Argentina, y es un tipo que en cualquier... Digamos, yo creo personalmente que es un tipo que debería tener alguna causa judicial en contra, porque la chocó toda con manejo de deuda que han generado grandes Me parece costos que las para la causas se sociedad. cerraron cuando Mauricio Macri era presidente, si no me equivoco, Sí. ¿no? Las que tenía Yo me quisiera detener en lo que dice, ¿no? Porque él dice, el gobierno de Milei le devuelve plata a la gente, y él parece ignorar, es eso, son terraplanistas, y a mí me queda corto terraplanista. Él parece ignorar los datos del presupuesto que ellos manejan. El principal rubro que sufrió el recorte de la motosierra fue las jubilaciones. Resulta que ¿qué plata le devolvieron a los jubilados? Plata en forma de palazos en la cabeza todos los miércoles, porque claro, el principal rubro de la motosierra fue jubilaciones, no sé de qué está hablando. Y el segundo debe ser el recorte de la universidad pública. Hay 200.000 docentes y 50.000 no docentes que están en el peor momento en la historia en términos del poder adquisitivo de sus sueldos, digamos, ¿no? ¿A quién? Ahí vos ya tenés 5 millones de pasivos, digamos, pero a los que le recortaste un ingreso, que es un montón de gente, y 250.000 trabajadores también tenés ahí que le recortaste casi el 30%, y dice de la corrupción. De verdad, es una cosa que si él, en vez de tener a un amigo al lado o a un tirador de centro, tuviese alguien que estuviese mínimamente informado, yo tampoco pido a alguien que sepa algo, pero mínimamente yo creo que está informado, lo que pasa es que representa otros intereses. Por eso, que no sea un amigo o que no sea un tirador de centro, digo, pero alguien mínimamente... No, yo igual creo, yo dudo mucho de la capacidad argumental de algunos de esos formadores de opinión, pero digo, alguien que le pueda decir... eso, que le pueda responder, pero escúchenme una cosa, si el 95% del presupuesto universitario tienen la información ¿ustedes por qué dicen que es corrupto? ¿Puede hacer alguna denuncia? Es una cosa increíble, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, en este país, en esta situación estamos, ¿no? Te voy a cerrar con esto. Sturzenegger quedó definitivamente desvinculado de la causa por el mega canje de la deuda pública que se realizó en 2001 durante la gestión de la Alianza, cuando en 2016, septiembre de 2016, comienzos del gobierno de Mauricio Macri, efectivamente. La casta, ¿no? La casta. Ahí tenemos a la casta, bueno, sin duda. Bueno, alfajor no hay entonces para el cierre. Te tiro esto y no acepto repreguntas. Capitán del Espacio. Pero mirá, Capitán del Espacio, punto. Además, cerró ahí. A la marchanta, como para quedar bien ahí en el conurbano donde está. Bueno, claro, sí, vamos a desconfiar. No, mira, no puede más. Un líder populista. Germán Pinazo con ustedes, economista, vicerrector de la Universidad General Villa General Sarmiento. Gracias, Germán, te mandamos un abrazo. No quería repreguntas, así que lo sacamos del aire directamente. El líder populista, ¿Quién se cree que es? Que es el cantante que va a tu ciudad y dice, son el mejor público que he visto en la vida, va al conurbano. Depende de dónde va, te dice cuál es el mejor.